por las dudas, antes de empezar, quiero recomendar un libro que lo compré a los 30, 31, por ahí lo leí en los 32. La verdad que me hizo ver al libro de Eclesiastés con una mayor madurez. Les comento, no sé si les sirve, mi vivencia es que apenas yo me convertí en la reunión de jóvenes de la iglesia donde yo empecé a congregarme, yo tenía 16 a días de 17, se cantaba, recuerdo, Eclesiastés 12. Y me impactó mucho el canto, usando ese Eclesiastés 12, por lo cual yo me sumergí a estudiar o leer Eclesiastés, estudiar es mucho para aquel entonces. Y fue un libro que me marcó mucho como joven. Con el tiempo me di cuenta que en realidad lo escribió una persona, y ya voy a hablar de eso, no joven, pero que justamente la intención al escribirlo era para que en los jóvenes se provocara una nueva cosmovisión o perspectiva de mirar la vida. Me marcó, 17 años, siempre que lo volvía a leer al libro de Eclesiastés, me volvía a marcar, hasta que compré este libro que está saliendo por cámara, si lo quieren tomar, se llama Cuando nada te basta. Es chiquito, como verán, ¿sí? Cuando nada te basta. Su autor es el Harold Kushner. Él es un rabino, ya falleció hace unos 4 años, creo, si no mal le equivoco. Y desde entonces me ha acompañado muy bien en estos últimos años, lo tenía abandonado en la biblioteca. Y ante el desafío de venir a Coelet o Eclesiastés y hablar con ustedes, dije, voy a volverlo a leer. Se lo estuve leyendo en voz alta a mi esposa. Me sale ahora la idea de poder generar lecturas en YouTube para que ustedes lo puedan escuchar. Pero vuelvo a decir, se llama Harold Kushner, el autor, el título Cuando nada te basta, y es una muy buena enseñanza hacia nuestros días del libro de Eclesiastés. Él es, al ser judío, maneja muy bien los códigos y es el que recomienda. Metámonos pues en esto de la vida. Hoy quiero hablar de algo que Eclesiastés tiene y es, de alguna manera, un recurso que usa el escritor como si estuviera él hablando con otro. Es como si él fuese el preguntón o el que plantea y hace preguntas y se dirige a un maestro a quien le plantea o le hace todos esos planteos. Este recurso sirve mucho porque de todos los libros de la Biblia es el que más problemas ha tenido para ser aceptado como un libro bíblico. Es más bien un libro que plantea la situación del alma humana mirándose viva dentro del panorama de que es la vida y haciéndose 1000 preguntas acerca de su existencia. Algo que le pasa a cualquier alma. Desde cierta edad comienza a hacerse esos planteos. Nuestros niños no, pero cualquier joven de 13 para arriba, jovencitas de 12 para arriba y de ahí todas las edades presentes, seguramente cada tanto nos estamos haciendo preguntas, muy especialmente cuando pasamos por momentos que nos llevan a detenernos un poco. Entonces, hoy me di cuenta que el tema que trata Eclesiastés, para nosotros, esto viene muy desde nuestros padres, ha tenido mucha marca por el tema de la falta de sentido o de trascendencia o de significado trascendente que hay en este mundo natural. Leyendo, informándome cada tanto de cosas, en el tema de hastío nos encontramos en un tiempo muy particular donde las estadísticas van aumentando por aquellos que están siendo afectados por dosis de frustración, de cinismo ante la vida. Gente que siente lo que sería la vaciedad, la vacuidad, el no tener un sentido de por qué están. A eso se le llama conducta depresiva y cuando hablo de eso no estoy hablando de la depresión que entra en el tema de la clínica, ¿sí? Ya sea un psicólogo, un psiquiatra y entra ya entonces una medicación. Esto que estoy hablando ocurre en el mundo y va aumentando y cuesta mucho que la gente salga de allí. Mucha gente, especialmente ante el dolor incomprensible, y a veces incluso ante otras cosas de lo cotidiano, empiezan a desanimarse y terminan de alguna manera manifestando esa insatisfacción que sienten por esa realidad que les está rodeando o están viviendo. Empiezan a tener desgano de vivir, desgano de hacer las cosas que hacen. Cuando estoy describiendo esto desde lo global o general, yo siento y discierno por las miradas de ustedes que algunos o casi todos me comprenden porque todos, de una u otra manera, y ahí me estoy incluyendo, siempre nos pasa esto. Por algo Eclesiastés está en las Sagradas Escrituras, hermanos. Así que le quiero dar la bienvenida formalmente al mundo de el Coelet, el predicador, quien justamente cuando parte de su planteo, él va a partir de esta idea. Qué absurda que es la vida.
o va a partir del lado absurdo de la vida. Y va a empezar a hacer todo un discurso verbal, va a usar su discurso para terminar al último postrado, rendido ante una sola cosa, la gracia del Eterno. Y recomendando justamente a cualquiera de los que lo lean en este planteo, a que solamente entiendan que si está en la vida es por la gracia del Eterno, y si se mantiene vivo, es más allá de las cosas que obtenga, le regalen y de las cosas interiores que adquiera, es simplemente por regalo de Dios ante el hecho de que Dios te ha mandado para hacer un para qué. Así que el planteo de hoy es esto. ¿Realmente es absurda la vida? O hago otra pregunta semejante. ¿Qué es lo absurdo de la vida? Y cuando hablé de nuestros padres, también me incluyo, puedo conectarme con algún momento que he hecho conexión profética con la denuncia a nuestras generaciones, los que son menores de 35 para abajo, que son los que más hoy materialistas son, y también me puedo ir hacia los menores de 20, que son los que pareciera ser que están despertando y rebelándose contra los condicionamientos materiales. Pero aún ahí, con estas situaciones, el tema de lo absurdo nos atraviesa a todos. Y especialmente cuando decía nuestros padres, porque después de la Segunda y Última Guerra Mundial, aquella que termina en 1945 con una señal muy horrible que son 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ciudades de Japón, bueno, el mundo que sobrevivió a aquello quedó con muchos planteos, desde los que salieron de los distintos campos de concentración sobreviviendo. Recuerden que no solo hubo judíos, sino un montón de gente que estaba por distintas causas. Desde esa guerra fría que apareció el tema de la vida sin sentido, o al revés, una vida a la cual siempre hay que encontrarle el sentido, fue haciendo que las generaciones se metieran en distintos movimientos, modas, todas apuntando a algo propio del alma, que es la rebeldía, las rebeliones, y desde ahí para acá, amoldándose en algún momento de nuevo el sistema y al hastío del mismo, pero generando en las generaciones que después ellos mismos van a dar a luz, por ejemplo, los nombré, actitudes muy pasotas, como que la vida, bueno, es esto, me importa si voy por acá, voy por allá, y por ende muy materialista. Vanidad de vanidad es la frase con la cual empieza. Yo se los dije jueves, se los vuelvo a leer en el hebreo. Hebel, Hebelín, Jacol, Hebel. Ese es el hebreo, y esta es la única sabiduría que parece ser que el predicador ha adquirido, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sí? Coelet se traduce como el predicador, también se traduce al griego como eclesiastés. Eclesiastés es la traducción griega de Coelet, pero en español sería el predicador, enseguida voy a ampliar, o el que llama a una reunión de asamblea para hablar acerca de algo. Pero quiero yo que nos demos cuenta que este recurso que va a usar el rey Salomón, a quien siempre tradicionalmente se le ha adjudicado este libro, aunque existen otras hipótesis y teorías, voy a partir de lo tradicional. Este recurso de diálogo no tiene jamás un diálogo con Dios. Si usted va a otros libros de sabiduría, muy especialmente el libro de Job, también hay planteos, especialmente ante el dolor. Job hace planteos ante el dolor, más que Job son sus amigos, los que le insisten que si está pasando y le ha pasado todo lo que ha pasado es por su pecado. Y en un momento se da un diálogo, desde el capítulo 23 de Job, entre Dios y Job, donde el que pregunta ahí va a ser el Eterno mismo. Acá no. Acá los planteamientos, las preguntas, son siempre en un plano de lo terrenal. Por eso es un libro muy complicado, porque tiene muchas cosas que están en la filosofía misma de todas las edades, ¿sí? O cualquier cultura. Pero esto de vanidad de vanidades habla de lo que es el lado absurdo de la vida, y me gustaría pedirles solamente 7 minutos a ustedes. 7 minutos y nada más, para que puedan ver a uno de los youtubers que yo soy de escuchar. Seguramente algunos de ustedes también lo conocen, y él va en una disertación, que es más larga obviamente, de la Fundación de Banco Francés, a hablar un poquito de lo que Eclesiastés habla, pero llevado a su vida, y desde lo que está hablando con las personas, llevado también a nuestras vidas. Esto está en mi cuenta de TikTok. Si usted quiere después verlo de nuevo, puede entrar allí y volverlo a ver, porque es bastante interesante. Son solo 7 minutos, por favor. Les pido que escuchen, no miren ni oigan. Escuchen primero y vean, es decir, observen en su interior esto. Ponemos, por favor, el corto.
Pienso que la vida es absurda y nos exige constantemente la construcción de un sentido para poder navegarla. El absurdo, entendámoslo como una discrepancia entre un razonamiento lógico y la realidad. Y el absurdo seguramente lo hemos experimentado todos alguna vez en nuestras vidas, porque lo vemos asomarse cada vez que esperamos algo de la vida, pero la vida nos entrega lo contrario. Cada vez que esperamos un sí de la vida, pero la vida nos dice no. Cuando una madre esperaba que sus hijos la enterraran a ella, pero no fue así. Ella tuvo que enterrarlos. Ahí se asoma el absurdo. En esa discrepancia entre esperar un sí de la vida, pero que la vida te entregue un no, es donde surge el absurdo. Y de repente surgen estas preguntas que seguramente muchos de nosotros nos hemos hecho. ¿Por qué a mí? ¿Cómo me pudo haber pasado esto? ¿Por qué está pasando esto? No puede ser. Porque lo que esperábamos de la vida no fue así. Entonces, cuando suena el teléfono y mi mamá contesta y recibe la noticia de que su hijo mayor, su primogénito, mi hermano mayor, había muerto en un accidente. Y justamente me hizo cuestionarme muchas de las cosas. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y justamente también a partir de esta experiencia que les acabo de contar surge una nueva perspectiva sobre el sentido. Que mucho lo que nos consolaba a la hora de estos momentos absurdos era la creencia de que había un sentido inherente detrás de las cosas. Y lo podemos ver reflejado en esta frase, por ejemplo, que dice que las cosas pasan por algo. Es como sugiere esta frase como que si hay un sentido inherente detrás de lo que acabamos de vivir, que nos toca descubrir. Que entiendo a quien le pueda dar consuelo esa perspectiva, a mí en lo personal no. No me daba consuelo. Y cambié hacia una perspectiva que me hizo sentir mejor. Que es cambiar la búsqueda de sentido por la construcción de sentido. Y para reforzar lo que estoy tratando de decir, me recargo mucho en la lingüística, porque la herramienta por excelencia que nosotros los seres humanos tenemos para significar la realidad es el lenguaje. O sea, nosotros al hablar de lo que vivimos, lo hacemos a través de palabras. Las palabras tienen un sentido. Si yo te digo, te quiero, tiene un sentido afectivo, romántico. Pero ¿qué pasa si a ese te quiero le agrego una nueva palabra? Y le agrego la palabra matar. Órale, va. ¿Qué pasó con el pasado te quiero? Cambió completamente de sentido. Te quiero es diferente a te quiero matar. Pero ¿qué pasa si a ese te quiero matar le agregamos más palabras? Y lo cambiamos a un te quiero matar a besos. Se vuelve poético, volvemos al romance. El sentido no está fijo, sino que está esperando una nueva palabra para resignificarse. Y entonces me gusta ver la oración de palabras como una analogía de nuestra vida, en donde cada palabra de la oración es como una nueva experiencia de vida, en donde mientras no hay un punto final y mientras la oración de palabras esté abierta, mientras haya vida, en otras palabras, existe la posibilidad de añadir nuevas palabras a nuestra oración de vida que resignifiquen lo que nos ha tocado vivir. Pero en este sentido, el sentido muta con el tiempo, con cada experiencia nueva que vivimos. Entonces no se trata ahora de que las cosas pasan por algo en sí, sino de que pasan para algo. Y para eso yo voy a construir para qué pasa con mi día a día. Y es algo interesante porque entonces eso me convierte a mí en el sentido. Si yo soy el agente que con mis actos del día a día voy a producir las consecuencias en un futuro que me van a hacer resignificar mi oración de palabras en el pasado, entonces yo me convierto en el sentido con cada acción que hago en mi día a día. Porque eso, insisto, es lo que va a producir las nuevas palabras que van a resignificar las palabras anteriores. Entonces, para mí eso es mucho más esperanzador. Eso es lo que a mí me ayuda a poder enfrentar los absurdos de la vida. No sé por qué pasó esto ahorita, no tengo que saberlo. En un futuro lo voy a saber. Lo único que me queda es abrirme a nuevas experiencias, abrirme al mundo, seguir adelante, construir. Claro, doler no quiere decir que no vayas a doler. Tienes que doler, es parte de la vida doler. Voy a vivir, sentir lo que me toca sentir y una vez, después del luto, seguir. Darle una oportunidad a lo que sea que siga. Mientras haya vida hay posibilidad de ser cosas distintas, de hacer cosas distintas, de construir nuevas cosas. Pero la muerte marca ese punto final de las posibilidades. Decía Heidegger, la muerte es la imposibilitadora
de cualquier posibilidad. Porque pues después de la muerte ya no eres, ya fue. Pero es algo interesante aquí porque si bien la muerte marca el punto final de ese yo físico, de esa posibilidad de ser o hacer cosas diferentes, no marca el final del yo simbólico, si así lo quieres ver. Claro, es el yo simbólico lo que dejas. Lo que dejaste en las personas con las que conviviste, lo que dejaste en el mundo. Ese es el legado que uno deja con todo lo que le tocó vivir. Y a final de cuentas para muchos es lo que nos da sentido estar por aquí, querer dejar el mundo mejor, querer hacer algo con nuestra vida que pudiera ayudar en la vida de los demás. Es algo interesante porque es una forma de vencer o trascender la muerte. Pero si bien la muerte es el punto final de la posibilidad, no marca el punto final de nuestro impacto en el mundo. Y por eso creo que muchas veces pareciera que nuestros actos no tienen un sentido más allá de nuestro círculo, o incluso si lo vemos desde arriba pareciera que nuestros actos son insignificantes y nuestras vidas en sí mismas son insignificantes. Pero yo pienso en que si lo vemos solamente desde un píxel de una fotografía, pues así pareciera. Pero de repente existe este concepto del efecto mariposa, en donde los cambios pequeños en las condiciones iniciales de un sistema producen a largo plazo cambios radicales en los resultados. Creo que lo mismo pasa con nuestros actos del día a día. No tenemos la capacidad para dimensionar cómo nuestros actos del día a día se entrelazan como telarañas con los actos de la gente que está a nuestro lado y cómo esos actos se entremañan con la gente que está a su lado y de repente se crea toda una telaraña en donde la suma de todos estos píxeles que por sí mismos solos parecieran insignificantes forman toda una fotografía. Y esa es la fotografía del mundo, es la fotografía de la sociedad como es, del país. Entonces, creo que debemos de creer en la eficacia de nuestros actos, creer que por más insignificantes que parecieran desde arriba, realmente tienen el impacto de causar grandes impactos a largo plazo. Y creo que eso es lo que más le falta al mundo. Lo que más le hace falta al mundo es lo que cada uno de nosotros ha venido a darle. Y creo que el aplauso vale, y seguramente en lo espontáneo que salió también desde algunos de ustedes, porque de repente Farid Dieck, ese es el nombre del joven, él es filósofo, psicólogo, me estoy olvidando un título más, pero desde lo que él plantea, y más allá de sus profesiones, está hablando desde cómo él tuvo que encontrarle sentido a la vida. Y así como Farid Dieck hablaba, así también el libro de Eclesiastés o el predicador Coelet, como se dice en hebreo, nos va a hablar de aquí hasta el jueves. La idea es que esa frase, Hebel, Hebelín, Jacol, Hebel, vanidad de vanidades, así empieza, ¿no? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Es justamente la disertación de esto de lo absurdo de la vida. El libro de Coelet está relacionado con Sukkot, se estudia en Sukkot con una intención, de que entiendas por qué está ese mandamiento, te obligarás a estar alegre. Si les gusta la data, voy a empezar hablando de que la palabra alegría, en hebreo ustedes ya saben cuál es, grítenmela y yo la repito a la gente que nos está mirando. Simja. Simja habla de no se refiere a la alegría que se produce desde afuera por motivos de circunstancias o eventos, sino una alegría permanente que se puede vivir y que es interior. Simja significa alegría interior, a veces se traduce como gozo en las distintas traducciones. La data es que en el libro de Eclesiastés, la palabra simja, traducida alegría, aparece 17 veces y con esa aparición le gana a los 5 libros de la Torá. Es mucho más de lo que aparece, la palabra simja, en los 5 primeros libros de la Biblia, porque hay gente que no sabe qué es la Torá, que se conoce como la Torá o en el famoso clasificación griega como el Pentateuco. Con esto, nosotros nos vamos a tener que dar cuenta que el Coelet
está queriendo dar el secreto de cómo hacer que esa alegría interior pueda darnos sentido en la vida, aprendiendo que las cosas que están fuera de nosotros dependen de ese yo simbólico que recién Farid nos hablaba, que tiene que ver con un yo que trasciende al ego, como nosotros muchas veces lo trabajamos. Vuelvo a repetir, lo que hizo Farid Dieck es un planteo totalmente terrenal, es un planteo filosófico, algo que un alma se pregunta, se plantea, en el caso de él, desde ese momento en que su madre recibió la llamada donde por el accidente el hijo más grande había fallecido. Antes de avanzar a lo que yo le quiero dar, me pareció muy conveniente venir a un comentario, se llama así, Comentario del Contexto Cultural de la Biblia. Comentario del Contexto Cultural de la Biblia. Esto lo saqué de la página 638 porque comenta acerca del libro de Ezequiel, y por favor escuchen con el corazón. Hallar el sentido de la vida por encima de lo que se percibe como injusto, desigual, opresor o caótico es la tesis del libro de Eclesiastés. Ya en la literatura antigua, como la sumeria, y a lo largo de muchas tradiciones del antiguo cercano oriente, se había reconocido la falta de significado de la existencia y especialmente de la condición humana, y desde tiempos muy antiguos se ha sentido que la vida humana es parecida a un viento, lo que Eclesiastés llama vanidad. Entonces vamos a Eclesiastés, o Coelet, como quiero acostumbrar a decirlo. Coelet se traduce como el predicador, pero les quiero adelantar algunos datos. Como es hebreo, es muy difícil llevarlo al español. En griego se lleva al término Eclesiastés, pero Coelet viene de la palabra cajal, que tiene que ver con una reunión. Entonces, el que llama a reunirse, cajal, es la asamblea, la reunión. El que llama a una asamblea, el que desafía a que en una reunión se hable de la vida, el ensamblador de las experiencias de vida, el compilador. Y quizá por eso también se animaba no solo a llamar, sino a hablar. Una de las cosas que también me parece bueno decir es que en el libro de Eclesiastés aparece la palabra yo más veces que en toda la Tanaj, es decir, más veces que en todo lo que en el cristianismo se conoce como el Antiguo Testamento. Así que todo esto nos va a llevar a pensar en que el movimiento, el alma en lo que es la existencia, siempre se va a encontrar con una crisis ante el momento de analizarse desde la identidad que dice, ¿para qué estoy? Entonces, lo primero que tomo es la palabra Hebel, que me parece bueno poder darle varias explicaciones. En hebreo, literalmente se traduce como un aliento, un vapor, un hálito, un viento fugaz, un soplo rápido. Todo eso es Hebel, la vanidad. Y en el hebreo moderno, es en el hebreo bíblico, pero en el hebreo moderno se traduce como pelusa. Hebel es como pelusa, ¿entienden lo que es la pelusa, no? Que está aquí por un vientito nomás se vuelve al otro lado. De alguna manera, lo que está diciendo el libro de Coelet es que la vida es como un cúmulo de vientos, ¿no? De cosas que hoy están, que mañana no están. Y por ahí me gustaría que nosotros experimentemos hoy el desafío de esto de Hebel. Literalmente Coelet está diciendo vanidad de vanidades o viento de vientos, todo a la larga es un viento, o aliento de muchos alientos, toda la vida es un aliento. En otras palabras, la vida no es más sustancial que una respiración. La inhalamos unos segundos, la retenemos varios años y luego la soltamos. ¿O no? Voy a hacer silencio y preguntarles, ¿se encuentran bien? ¿Te hace bien mirarte en esta propuesta de ¿para qué estás? Respiración de respiraciones, todo es una respiración. ¿Naciste? ¿Te obligaron o quizás lo hiciste naturalmente, pero casi todos nos dieron ese famoso golpe? Inspiraste y el día que te vayas, que es lo único seguro que Eclesiastés dice que tenés, vas a hacer, esa es la vida. Y cuando apareció la palabra Hebel usada por este sabio en este libro, llegó a significar todo lo que dije y además se sumó. Hebel significa la insustancialidad, la futilidad y la fragilidad. Por eso Sukkot tiene que tener este estudio. Cuando venimos a este Coelet que dice vanidad de vanidades, está diciendo que todos los logros en la vida a la larga van a ser en vano. Porque la vida no es más sustancial que un suspiro. La vida no es más que eso.
algo que se retuvo al nacer y que se soltará o dejará ir a la hora de la muerte. Y vos no sabés cuándo es la hora de tu muerte. Que en momentos más te voy a decir que ese es el gran secreto de encontrar sentido a la vida. Cuando vamos a un diccionario ilustrado, me busqué uno, el término Hebel también es entendido como lo insustancial o lo que no llega a permanecer por mucho tiempo, por lo tanto no tiene valor perdurable. Otra definición es que Hebel denota aquello que en realidad no es. Parece ser, pero es irreal. Parece ser, pero es falso. Y si vamos a la palabra vanidad, en la Real Academia Española, en el diccionario de ellos, encontré que pone distintos significados como arrogancia, presunción, envanecimiento. Y esto es lo que de alguna manera es la tentación de cuando estamos vivos y especialmente cuando ya empezamos a crecer y prepararnos para ser llamados adultos, o mejor dicho, ser llamados maduros, porque los jóvenes que están aquí son gente que ya está madurando y se los espera desde esa madurez como personas que se hacen responsables de sus acciones. Cuando venimos a la experiencia de encontrarnos con Eclesiastés, vamos a notar que el predicador, el Coelet, va a hablar desde lo que Farid también hablaba, un alma que sabe razonar y que empieza a fabricar creencias obteniéndolas desde planteos personales que se hace ante las situaciones de la vida. Por eso empieza toda una descripción en el libro de la vida presentando una visión que todo el mundo tiene. La gente tiene una visión circular o biopendular de la vida. Es como que hoy estamos aquí, pasamos por acá, vamos por allá. Pero a la vez se mueve siempre en el mismo círculo. Entonces ustedes van a encontrar que en el capítulo 1 y entre el 1 y el 2 él va a hablar de algunas cosas. Por ejemplo, va a hablar del tema del trabajo. Algo que al principio de la reunión yo tuve que más o menos tocar, pero quiero aquí ampliarlo. El trabajo, según el Eclesiastés, es provechoso, porque acarrea el bien económico, la expansión financiera, y por lo tanto, de alguna manera, siempre el trabajo en ese sentido genera una realización personal. Pero el propio Eclesiastés dice que el sentirse realizado jamás garantiza que uno tenga una felicidad perdurable. Por eso dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y con esa expresión, él está definiendo algo que pasaba por aquellos años, pero que hoy sigue pasando. ¿Qué problema con los que son adictos al trabajo? Porque un adicto al trabajo sacrifica primero sus creencias, su fe. Cuando hablo de fe no me refiero solo a lo que en una congregación o religión se da, sino a la sustancia misma que le permite confiar que la vida está más allá de trabajar. El adicto al trabajo sacrifica fe y sacrifica lo que la fe debería sostener, que es la familia. Porque ha puesto como prioridad el trabajar. Porque tiene que conseguir las mejores cosas para su familia. Entonces, toda esa fuerza productora de trabajo, toda esa fuerza que le trae expansión financiera, dice Eclesiastés, se termina convirtiendo en un viento, una maldición. Porque no logra ajustarse al sentido de la vida. En Colosenses capítulo 3, justamente pensando en el trabajo, me acordé que cuando yo en mi juventud empezaba a estudiar los escritos mesiánicos, consideraba cómo desde ese varón nacido en Cristo tenía que llevar lo que yo ya hacía. Yo sabía generar dinero desde los 14 años, no estando bajo ninguna patronal, sino desde lo comercial y desde el buen comerciante que en ese entonces, con la poca edad que tenía, era. Entonces yo les voy a leer Colosenses 3, si quieren lo anotan, 2 versículos. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagan, háganlo primero de corazón, como para el Señor y nunca para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque al ungido, es decir, a Cristo el Señor, es a quien de verdad ustedes sirven. Y acá viene la pregunta desde lo que en Coelet se nos plantea, a lo que nosotros desde nuestro camino ya sabemos. ¿Realmente seguís esta pauta de estar trabajando para el Señor? Porque el trabajo no es malo, pero sí es malo cuando te ha creado una adicción. Sé que hay ciertas adicciones que no son fáciles reconocerlas. Aquí tenemos mujeres y varones que han salido de las adicciones químicas,
Llámese consumo de cualquier tipo de esas drogas que se trabajan desde los cárteles y etcétera. No es fácil, desde la más sencilla que salir del tabaquismo, una de las más complicadas, no es fácil tampoco salir de las otras dependencias, pero bueno, ustedes me entienden lo que quiero decir. Pero todo empieza desde que uno se reconoce adicto a eso. Es más normal que se hable de esa adicción, pero tampoco es fácil decir que uno es adicto a las harinas, como tuve que hacerlo yo frente a un médico, para poder hoy estar de nuevo saludable. Al llegar le ofrecí a algunos hermanos que tienen esa adicción trajes de un ex gordo, que yo ya no puedo usar, ni supongo que no se pueden transformar. Y entre otras cosas difíciles, y esta es la más difícil, la adicción al trabajo no es normal que alguien la confiese. Ahora, pero sí es normal que uno se dé cuenta quién es adicto al trabajo. Y en el caso de nuestra congregación, con esta sabiduría, es muy normal que siempre quede a la luz quién es adicto al trabajo. No voy a hablar de Coelete en esto que voy a decir, pero voy a hablar desde lo que yo aprendí. Toda recompensa proviene de la gracia de Dios. Estamos vivos por el favor inmerecido de Dios, que es el que concede lo mejor de todo, la sinja, es decir, el gozo de que si estamos vivos es porque Dios nos quiere para algo. El Salmo 127, verso 2 dice, por demás es que se levanten muy de madrugada y lleguen tarde a su casa a reposar y que coman el pan de dolores, pues a su amado el Eterno le está dando mientras duerme. El adicto al trabajo siempre está con este contexto, porque el contexto en el versículo 1 no lo leí, pero habla de los edificadores y de los que son guardas, ¿no? El adicto al trabajo con la justificación de guardar su familia y edificarla, en el sentido de elevarla a mejor condición, busca en el trabajo realmente que su yo se empodere para que justamente los que más ama lo terminen admirando y que cuando no esté en la tierra siempre lo recuerden. Tengo la mala noticia de decirles que por los años que llevo pastoreando, no hay nadie que recuerde a su padre por lo trabajador que fue. Los padres se recuerdan por el consejo. Mi viejo en cuanto al trabajo fue muy trabajador. Pero más allá de valorar todo lo que él hizo, recuerden que yo también tuve un verano vendiendo helado y supe lo que era realmente ampollarse la entrepierna. Cuando tenía 18 años me ocurrió eso. Valoré mucho a mi viejo, pero más allá de su esfuerzo de trabajo, lo que ha quedado en mí, cada tanto hablando con mi esposa, con mis hijos, salen los distintos consejos que me dio. Así que el contexto de edificar y guardar que sale acá en el Salmo 127 habla de la necesidad de reconocer que se hace con la presencia de Dios. Sí o sí es con la presencia de Dios. Si no, es Jebel, una pelusa, una vanidad, algo que cuando ya no estés, a nadie le va a importar. Se habla del que se desvela para ir a trabajar y por desvelarse se olvida del Señor, no hace su tiempo de estudio, de oración, y al final todo termina con una persona que todo lo que consume o le da a consumir a los suyos es de dolor y es de amargura. La pregunta entonces es, ¿qué pasa con el trabajo? Y la respuesta es, lo probé, pero es parte de la pelusa de esta vida en hastío. Y hay algo que el Coelet trata, y es que a veces la gente se mueve por miedo a los ciclos de la naturaleza. Eso es un tema que quiero trabajar aquí también ahora con ustedes, con esto de la circularidad de la vida o la pendularidad de la vida. Es como si fuera un péndulo que va de un lado a otro, pero a la vez haciendo un círculo. Esa es la idea que existe desde siempre, no solo particularmente en el occidente, pero también desde el occidente se ha impregnado con ese error a todo el resto del mundo, ¿no? Las naciones orientales, a pesar de tener otra forma de pensar, hoy en el materialismo que las circunda se destacan por esto que estoy diciendo. Génesis 8:24, que lo vamos a estudiar en semanas más, tiene un elemento que se revela en el pacto que hace Yahvé con la humanidad por medio de Noaj y su familia cuando bajan del arca. Leo Génesis 8:24. Miren lo que dice Yahvé. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera ni la siega, el frío y el calor, o el verano y el invierno, el día y la noche. Hoy nos tienen atosigados y a una gran mayoría de la humanidad aterrorizados con el tema del calentamiento global. Mucha gente cree ese cuento. Algún día, si quieren, les explico que realmente es parte del cuento, como el que nos metieron en el 2020 con esa sopa china con la cual nos programaron desde un encierro a ser gente que hoy no se contacta. Pero volviendo al punto, la gente con esto de
el calentamiento global o cambio climático, está alterándose porque los cambios climáticos, por causa de un hombre que altera la naturaleza, puede llevar al planeta a estar en peligro de extinción o todas esas cosas que aparecen por los medios. Yo no sé si usted acaba de escuchar lo que Dios dijo a la humanidad. ¿Lo escuchó? Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, o el verano y el invierno, el día y la noche. O sea que la circularidad de la naturaleza que los científicos nos dicen que existe y que nos enseñan mediante, por ejemplo, las leyes termodinámicas, contrasta con todo lo que dice la Escritura, especialmente en este pacto, pero especialmente con lo que plantea el Coelet. Cuando él habla de la brevedad de la vida del ser humano, dice en el capítulo 3, y lo vamos a leer, que hay un tiempo para todo. Yo se los voy a leer, Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Dice el versículo 9. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, los seres humanos, sin que alcance el ser humano a entender la obra que ha hecho el Eterno desde Elohim, desde el principio hasta el fin. Y si usted ha entendido esto, nosotros estamos viendo que el tema no es si el clima nos va a destruir o el calentamiento global acabará con nosotros. El tema es qué estamos haciendo nosotros a la hora de trabajar en cuanto al tiempo de propósito que Dios nos dio. El día que hicimos, para el día que haremos. En mi cuenta social X o ex Twitter, yo mantengo el lema que creo que ponía antes en otras redes sociales. Estoy para inspirar hasta expirar. Y yo quiero hoy inspirarte a que consideres esto que hemos hablado. No se logra captar la totalidad y majestuosidad que tiene el universo físico, aunque venga la NASA y los científicos acomodados con ella a querer engendrar el miedo con toda esta onda. A nosotros no nos debe tanto importar eso, sino que nos debe interesar que los 4 elementos que hay en nuestro planeta, tierra, fuego, aire y agua, están sometidos sí o sí a estas leyes de ciclos y movimientos que Yahvé tiene en control. A ti no te debe asustar lo que, si está en control de Dios, llevará a que ningún hombre arruine. Pero con esto que estoy hablando, y especialmente de estos 4 elementos fundamentales para todo el universo material, el predicador, y adelantado a las observaciones de su tiempo, ¿no? Porque recuerden que al ser Salomón, él era experto en muchas cosas de la Biblia, está diciendo basta de esos desenlaces de terror, como lo usa el mundo, voy a usar la palabra apocalíptico, porque tu vida no está para vivir desde los miedos apocalípticos que hay en el futuro de la humanidad según los hombres, sino que tu vida está para que las leyes de la naturaleza con tu trabajo te lleven a disfrutar de que ese trabajo no es en ti una adicción, persiguiendo algo que es inalcanzable como es la alegría, sino que con alegría es una manera de reparar un mundo que mientras más haya gente pensando como vos, justamente evitará que el mundo se venga a pique en cualquier catástrofe natural. Para buscar entonces algo que te motive o que te inspire a conmigo a estudiar Eclesiastés, nosotros no tenemos que mirar a la historia de toda la humanidad como si fuera un péndulo que va de un lado a otro y marcando un círculo. Tiene otra forma geométrica. La historia de la humanidad tuvo un principio, un Bereshit, y va a tener una perfecta conclusión que Sukkot nos habla,
el Sukkot milenial, el Shabbat milenial, el milenio donde veremos que justamente esto que dice el Coelet es real. Mientras haya un ser humano que se dé cuenta que en su interior tiene la capacidad de conectarse con lo eterno, lo que es temporal no podrá afectarlo, porque ese ser humano es dueño del tiempo-espacio en donde se mueve, para que usando bien el tiempo sepa en el momento oportuno hacer que ese espacio sea elevado a un mundo mejor, a un nivel físico mejor, y desde un espacio elevado a un nivel energético mejor, asegurarse una humanidad mucho más humana. Valga la redundancia en eso, ¿no? Llega el Shabbat y decimos que el único dueño de todo lo que ha sido creado es Yahvé. Salmo 24, ¿o no? Asimismo, Él es el dueño de los que habitan. Y este predicador lleva a este planteamiento. Si todo lo que está en manos de Dios y la historia misma va a terminar perfectamente completada, no mal, ¿qué pasa con tu hastío? Y con esto quiero cerrar mi planteo, porque lo vamos a hablar todas estas noches. ¿Qué pasa con tu desmemoria? El hastío y la desmemoria hacen que el hombre a veces termine a los pies de un psicólogo y con las recetas de un psiquiatra. No estoy ni contra la psicología, ni mucho menos contra la psiquiatría, pero sí estoy contra aquellos que, pudiendo venir al discurso de la luz, se oponen a escuchar lo que la luz les dice. Te pregunto qué hay por ver, qué hay de bueno por ver donde estás viviendo en este momento. ¿Qué es lo que te gusta del entorno, ya sea tu barrio o Mendoza? No lo respondas oralmente. Yo puedo decirte lo que me gusta a mí. El agua que corre por los cerros, el mirar la montaña en la mañana, los árboles de la ciudad. Pienso rápido y pienso en lo que me gusta. Ahora, ¿cuántas veces me he cansado de verlo a tal punto que hay un momento donde ya ni los valoro y hasta siento, estando ahí, lo que acabo de decir que valoro, un hastío con que están ahí? Y es acá donde quizás lo que decía Farito, lo que dice el Coelet, o lo que te estoy diciendo yo, te viene el desafío. En el Coelet nos hace ver que la cosa no es ser bueno, ser malo, ser justo, ser injusto, como en otros libros de sabiduría o la Torah misma se habla. En Coelet se habla de el ser humano que se cansa. Estando vivo, se hastía, porque de alguna manera su memoria no la activa. Y el Coelet tiene este sentido de que el mundo solo es rico cuando el hombre siente alegría con las riquezas sencillas que tiene y con las cuales se siente también contenido para todos los días vivir. Pero cuando uno se siente cansado de todo lo que me pasa, y yo me estoy también hablando porque he entrado en esos hastíos, empieza a aparecer el sentir que la vida no tiene rico sabor. Y cuando se llega a eso, el hombre entra en esto de sentir que la insatisfacción no se puede llenar con nada. No hay nada que pueda llevarme a sentirme satisfecho. Si ustedes van al capítulo 1, ustedes ven que el capítulo 1 dice todo es efímero. Y allí aparece 7 veces la palabra Ebel. Todo lo que es tiempo es efímero. Nos vamos al capítulo 2 y dice, por eso me dediqué a buscar placeres. Tenía plata para buscar todos los placeres. Alguna edad juvenil, evidentemente. O sea, me hice hedonista. La voy a pasar bien. Probaré el placer en todas sus dimensiones, en todas sus propuestas, por placer mismo. Miren el capítulo 2, resultado. No funciona. El método hedonista no funciona. Me dediqué a disfrutar y terminé sintiendo que mi vida era nada. Allí mismo empecé a experimentar, entonces empecé a comprar cosas, el consumismo, ¿no? Me dediqué a comprar de todo. Hasta cantantes compraba. ¿Lo vieron? Músicos. De todo. Y sin embargo, descubre de nuevo que todo es Hebel, como pelusa, vanidad. Y el Coelet está diciendo en pocas maneras, o en muchas, ¿por qué no te planteas si sentís que sos parte de algo trascendental cuando estás vivo? ¿Por qué no te planteas si sentís gozo de simplemente levantarte y ver que estás vivo? Experimenté con acumular información
Experimenté con mi profesión, soy el profesor de no sé qué empresa transnacional, soy el director de no sé cuál escuela. Traté de que la sabiduría, lo intelectual me provocara sentido, no sirvió para nada. Y dice Rashi que cuando se lee Coelet, el sabio que escribió esto, en realidad está llevando a todos los que leemos Coelet a lo que Adán hubiera reflexionado cuando cayó. Dice Rashi, Coelet en realidad es Adán reflexionando sobre las tragedias de su vida. Porque en Eclesiastés 2.5 se hace alusión al Pardes, sale la palabra Pardes, que es el jardín del Edén. Y en Eclesiastés 10.8 se habla de alguien que cayó por buscar tanto conocimiento. Entonces sigue diciendo Rashi, es Adán mirando hacia atrás y diciendo, si yo hubiera confiado en lo que Dios me decía, siguiendo sus mandamientos, esta trágica caída no hubiese convertido a mi descendencia en hijos fratricidas. Y qué tremendo esto, porque cuando Rashi habla de Adán, obviamente se va hacia Bereshit, Génesis, lo que conocemos, pero recordemos que la palabra Adán se traduce también como ser humano. O sea que de repente deberíamos a veces plantearnos si por estar cayendo en estas circunstancias materialistas, donde parece que el patrón, por un día de descuento, porque no me queda el día, pero por un día de descuento, vos ni tu familia se van a morir. Y por una carta de expulsión de trabajo, te puedo asegurar que Dios ya tiene asombrosamente una empresa que patronalmente no la ves. Pero como estamos programados a ser obedientes a la patronal, miedosos a ser echados y quedar sin indemnización, hermanos, a mí no se me indemnizó. Y como toda patronal hecha con su puerta causa, la causa que pusieron, yo podía hacer un juicio por daños y prejuicios, porque ante la Dirección General de Escuela yo tenía las mejores actas como secretario de escuela, y mi ganancia, si yo hubiese hecho indemnización más este otro juicio, hubiese pasado una cifra interesante de dólares, de miles de dólares. Pero Dios me dijo, yo hace mucho te pedí que te dedicaras a mí. Y por eso yo puedo hablar desde mi propia experiencia. El que por tiempo supo hacer su propia empresa siendo joven, creyó a los 25 años que porque ahora era la autoridad de un colegio que se iniciaba y aprendí con dos varones de mucha experiencia en el tema colegio. Yo creo que uno de los mejores directores de escuela, que fue también mi pastor de cobertura, y aprendí con el mejor secretario de escuelas de Mendoza, que es el profesor Leiva, que era el secretario de la Escuela de Bellas Artes, ya no está entre los vivos. Pero yo me agarré de lo mismo que dice acá, y todo eso, ¿saben qué? Fue vanidad. Y acá en el capítulo 3 que yo te leí, te dice el problema del sistema, es que vos te haces obsesivo por el tema tiempo. Y comenzás a delirar porque no podés controlar el tiempo. Coelet no se opone a las riquezas materiales. ¿Importa el dinero? Coelet dice que sí. Pero el dinero puede ser traidor cuando yo soy esclavo de dominar el tiempo. Hay un libro que recomiendo que se llama Las 4000 semanas de Oliver Buchman. Los que hablan inglés lo pueden conseguir en inglés, no está en castellano. Pero allí mismo se habla de que justamente el capítulo 3 tiene el problema de que el hombre, por ser delirante con el tiempo que no maneja, pierde la memoria. Y ese es el aguijón más peligroso para alguien que nació a fin de cumplir un propósito. Perder la memoria de que estás aquí para con tu programación neurolingüística, con tus palabras, generar una lectura del mundo para vos también influir al mundo. Y eso Farid lo explicó bien, así que no voy a entrar en eso. Mañana les voy a recomendar un libro de Viktor Frankl, un psicólogo de origen judío, vienés él. Él sobrevivió a los campos de exterminio y escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido. A 16 años tenía yo, lo leí, me cambió, era ateo aún, me cambió la forma de buscar el sentido y a los meses el Señor llegó a mi corazón y con aquello creo que también pude entender hoy lo que es llevarte pastoralmente a todo lo que te llevo. Pero él dice que el ser humano se realiza a sí mismo en la medida que quiere trascender. Y allí, en su libro, dice que el sentido de trascendencia es lo único que confiere significado a la vida de un hombre.
frente a la mera casualidad o al absurdo de la vida. Tener sentido de vida es lo que da al hombre esperanza de que puede esperar siempre algo mejor en este mundo, que es posible librarse del mal voluntario y de que nuestros esfuerzos por lograrlo jamás serán en vano. Y agrega que esta trascendentalidad es lo que nos hace ser responsables ante la vida nuestra vida y la vida de los demás. Y este judío que sobrevivió a los campos de concentración nos lleva a esta conclusión, a lo que está aquí en el versículo 11 del capítulo 3 de Eclesiastés. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Estoy convencido que hay algunas versiones más cercanas. Todo lo hizo con un tiempo de propósito, algo así. Si alguno lo tiene, me levanta la mano, viene rápido y lo lee. O una versión semejante. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y escuchen, ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La pregunta en esta conclusión, ¿qué es esa eternidad? Y es muy difícil para todos los sabios explicarlo hasta que aparece Rashi y dice lo siguiente. La eternidad, que es toda la obra, tanto visible como invisible, solo el hombre la puede conocer cuando se juntan con otros hombres por una cosa en la cual coinciden. Aquí nos hemos juntado para entender la eternidad. Y todos coincidimos en una sola cosa. ¿Se las digo? Todos coincidimos en que no conocemos la hora de nuestra muerte. No sabemos la fecha, por ende la hora de nuestra muerte. Eso hace que cuando estás consciente de la gracia, tu memoria se active no para estar lleno de miedo que te lleva a estar paralizado, sino lo que pedí en algún momento que usted le solicitara a Dios, tener el denuedo de generar llenuras con tu alegría en esos espacios vacíos que el sistema te ha provocado. Hoy te invito a que escarbes bien profundo en tu manera de pensar porque estás pensando. Y hoy hay que acabar con la idea de que todo es pendular y circular. Lo que empezó, Dios será fiel en terminarlo y lo va a terminar plenamente. Lo que te causa hastío simplemente es por tu desmemoria. Si has llegado hasta este día, desde tu infancia hasta hoy, hay muchos momentos que puedes recordar, hayas estado congregándote en algún lado o no, donde Dios dijo, hasta desde el silencio, aquí estoy yo. Un tal Louis Wittgenstein, bien es también el hombre, filósofo, escribió esto. El sentido del mundo debe quedar fuera del mundo. Si existe un valor que realmente tenga valor, debe quedar fuera de todo lo que ocurre y de todo ser así. Cuando leemos al predicador, vemos que él ya había seguido este camino para poder contrastar lo que es temporal del mundo con lo que es trascendente en el propósito de Dios y lograr así tomar una decisión siempre por lo eterno dentro de él. Cierro la cita y yo te digo, hagamos nosotros así para que también así hagan nuestros hijos. Hagamos esto para que nuestros hijos, cuando ya no estemos, continúen esa obra. Tu yo simbólico es necesario. Tu yo simbólico es el varón o la mujer que serán recordados no por el padre trabajador, la madre protectora. Tenés que ser recordado como parte de un colectivo en donde, por coincidir en no saber la hora o la fecha de nuestra muerte, todos queremos alegremente vivir los días de trabajo creativo solo para el Señor. Solo para el Señor. Y sea que comamos o que bebamos, dice Pablo, del Señor somos. No te olvides de eso, mi querido varón o mujer, y hablo también con los que están en comunión con nosotros ahora en las redes. Es muy importante entonces volver mañana, seguir leyendo, pero no vuelvas sin leer al Coelet. Todo esto que te he hablado es un panorama general de esto que nos ayuda a mirar acá. Dice Yehudá Mihai, si vivieras la vida con la conciencia que cada cosa que haces es la última vez que lo realizas, entonces vivirías de otra manera. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes que a lo mejor esa es la última vez que lo podías hacer. Mi pregunta es, ¿están dispuestos a valorar lo que esta fiesta quiere? No te olvides que tu vida es frágil, pero no
Pero tampoco te olvides que esa vida frágil o fútil, física, en su interioridad tiene la capacidad de conectarse con lo que viene después de esta vida temporal, donde toda la eternidad, a través de un colectivo, masa crítica que se llama la asamblea, la Keilah, se reunirá con su maestro y con ese maestro darán de esta sabiduría a las naciones desde Jerusalén. Yo a ese día apunto. Espero que te sumes a apuntar al mismo día. Y para eso hace falta practicar la memoria. Si este mensaje te está tocando, quiero enviarte al azúcar con alegría, con la sinjá. Te invito a que ahí donde estés, te pongas de pie y quiero orar por vos. También lo voy a hacer con la gente que está en conexión y apenas termine la oración y diga amén. Yo ya me despido de aquellos que están en la transmisión porque nosotros empezamos nuestra intimidad en la mesa. ¿Sí? Todos los que se han puesto de pie han tomado el compromiso de que lo absurdo de la vida ustedes lo van a afrontar con una memoria activa. Vamos, quizás esta es la última vez que te pones de pie en este grupo. No sabes si esta noche el Señor llama a tu alma. ¿Quién puede levantar la mano y decir, no, yo esta noche no muero? Ninguno de nosotros. Pero acordate que esto que acabo de decir lo puedes hacer todos los días. Capaz que esta es la última vez que hago esto. Lo voy a hacer bien. Quizás sea la última vez que saludo a mi esposa con un beso. ¿Por qué salir corriendo a lo que el patrón me amenaza si llego tarde? Lo voy a hacer bien. Papá, levantar nuestras manos a ti es levantar nuestros corazones. Padre nuestro, estamos muchos aquí de pie, pero siento que allí en sus casas hay muchos también que en pie hablan de lo que queremos. No bajar la cabeza ante un sistema que nos ha llenado de mentiras. No hay nada mejor que tu gracia. Si algo dice el predicador, es lo que luego el mejor de los predicadores nos mostró desde la cruz del Calvario, cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te pido perdón por las veces que hice cosas para este sistema, para este mundo, para los otros, y no para el propósito que tú pusiste en mí. Te pido perdón por no reconocer que mi vida comenzó con una aspiración y terminará con un momento de inspiración y terminará con un momento de expiración. Pero gracias porque ese tramo, que yo no sé cuándo será la fecha de expirar, yo he aprendido a vivirlo para ti a través de Yeshua el ungido. Tu Hijo a la derecha intercede ahora por mí y estos santos, por mí y esos amigos y amigas que están en sus casas, por mí y todos los que se agregarán desde esta actitud. Queremos vivir para ti, oh Señor, porque somos tuyos, no queremos seguir adictos a lo que el sistema programó en nuestros pensamientos. Yo toco mi mente y la abro como el azúcar hacia ti, porque reconozco que todas las posibilidades se encuentran dentro de mí, por lo tanto, yo puedo pensar con los pensamientos que tú tienes acerca de cómo es el mundo y cómo es ese yo que vive no en mi querer, sino en lo que el Hijo de Dios vive y hace para tu gloria. Con Él estoy crucificado y mi memoria se recuerda a lo que dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. Y ahora sí, vamos, más vive Cristo en mí. No diga más, Señor, y eso que acabamos de decir nos llevará a que vivir en el cuerpo lo temporal desde la eternidad que habita en nuestras almas. Por el espíritu de sabiduría que nos has dado, gracias por las fiestas como Sukkot, que nos hacen reflexionar, y por las adicciones que hoy se están cortando, especialmente la adicción al trabajo y la adicción a la desmemoria. Te alabo porque esta mesa hoy nos recordará el para qué tu Hijo se ofreció como Cordero de Pesaj y viene a reinar como el rey David reinó en esta tierra. Que ese tabernáculo se levante ahora entre nosotros, Señor. Levanta el tabernáculo caído de David. Muestra lo sobrenatural de Yeshua cuando un pueblo se entrega a Él. Amén. Voy a invitar a que te sientes, músicos van a pasar. Vamos a lavarnos las manos
traer el diezmo, comer el pan, beber el vino